¿Qué sucedió cuando la viuda se estableció en ese remolque en el bosque? La pregunta atraviesa la noche como un filo. La luna, alta y fría, golpeaba el metal corroído del remolque y lo devolvía en pequeños destellos. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Soledad Martínez se inclinó sobre el suelo con las uñas negras de hollín y arrastró la mano sobre las tablas podridas, hasta que su dedo chocó con una bisagra oculta. Por debajo, algo respiraba, con un ritmo desigual y un quejido apenas audible que no pertenecía al bosque. Soledad apartó la basura y las tablillas sueltas. El remolque, comprado con las últimas monedas que le quedaban, crujía bajo sus manos como si se quejara también. Ahí, entre trapos y un colchón raído que olía a polvo y a sudor de una vida que ya no era la suya, la mujer encontró una trampilla. El metal cedió con un gemido y una bocanada fría salió de dentro, trayendo un olor a humedad y a respiración ajena. Entonces escuchó una voz. «Por favor, ayúdame». Era una voz débil, en inglés a tropiezos, con la cadencia rota por el dolor. Soledad retrocedió. El corazón le golpeó en la garganta como los niños cuando llegan gritando por una puerta abierta. Afuera, en la loma, los pinos enviaban pequeñas estampidas de sombra. Dentro, el remolque concentraba un peligro que nadie en el pueblo podría imaginar. Soledad había llegado allí porque no le quedaba otro lugar donde poner a sus hijos. Ramiro, su marido, murió apenas un año antes en un accidente que el pueblo murmuraba con lástima y con la habitual mezcla de compasión y mirada inquisidora que se da cuando la pobreza se instala en la familia de uno. Ramiro había sido leñador, manos ásperas y risa fácil. Una mañana no volvió de la sierra, y la enfermedad o el azar, el modo exacto era algo que la gente contaba de memoria, con huecos, se lo había llevado. Desde entonces, las puertas se cerraron un poco más. La renta era imposible, y los préstamos se convirtieron en promesas vacías. Soledad, con 4 hijos que parecían crecer a cada día, tomó una decisión que a muchos les pareció insensata. Con lo poco que le quedaba, con el dinero que le dio un primo y una pequeña parte de lo que consiguió vendiendo las pocas herramientas de Ramiro, compró un remolque oxidado que un hombre marcó como basura en la orilla de la carretera. Era un techo frágil, pero suyo. Se mudaron en una mañana de viento. Mateo, el mayor, cargó una caja con los libros. Luna y Estrella, las gemelas, hicieron turnos para sentarse sobre el colchón y contar historias. Tadeo traía palos que recogía con solemnidad de comprador de tesoros, y Luz, la bebé, dormía pegada al pecho de su madre, pequeña y caliente como una promesa todavía por cumplirse. Soledad limpió con agua caliente que calentaba al fuego de una pequeña hornilla, canturreó para no pensar en las miradas del cobrador de la tienda, o en los gestos entre vecinos que indican que la sobra humana ya no entra con dignidad en la comunidad. El remolque crujía y olía a aceite viejo. Para ella era menos un lujo que una defensa, un techo contra el viento, un lugar donde nadie le pediría cuentas por los planes fallidos de su marido. Pero esa noche, mientras barría, la sorpresa cambió las tablas podridas por una decisión que iba a definir el destino de sus hijos. Dentro de la oscuridad bajo la trampilla, una figura se encorvaba. La luz de una linterna que no pertenecía a la sierra, era eléctrica, con una carcasa plástica moderna, iluminó un rostro pálido, barba de varios días, ojos que no encontraban las palabras en español. Llevaba la camiseta rasgada, una chaqueta que olía a gasolina y sangre seca. Su mano estaba vendada de mala manera. «Please, please, no me dejes», decía en inglés. Soledad no comprendía todo, pero entendió el please. La aparición devino en un golpe de realidad. Allí, debajo de su nuevo techo, estaba un hombre que, según su versión, había sido atacado. No supo inmediatamente si era peligro o necesidad. El remolque, que hasta ese momento había sido apenas un resguardo para su pequeña familia, se transformó en algo que requería una decisión. Proteger a ese desconocido podía costarle el pan y la poca seguridad que tenía. Entregarlo podría traer dinero que les daría la respiración que tanto ansiaban. $50,000, murmuró él, en un inglés que se quebró. 50,000 if they find me. Ella no entendió la cifra al principio, pero sus ojos calcularon una esperanza que la sacudió. Con esa suma, la renta se pagaría, habría comida, quizá una pequeña casita de verdad. Ya no dependerían de limosnas ni de lo que el cura les pudiera dar los domingos. Pero esa cifra, dijo él, era según su relato. Lo repetirían después quienes lo escucharían,
una promesa de muerte para quien lo protegiera. Soledad tiró la basura y trató de mirar de nuevo la cara. El hombre cerró los ojos y dejó escapar un gruñido. Había algo más que la cifra, miedo profundo, el tipo de miedo que cambia la voz y descompone las palabras. Ella pensó en sus hijos y en las noches sin leche. Pensó en la estufa fría y en las miradas de la gente. Existía la posibilidad de tener un colchón de dinero que todo lo solucionaría. Existía la posibilidad de que por ese mismo dinero fueran a buscarlo a su puerta y los encontraran a todos. Ser madre había significado aprender a medir cada peligro con la balanza de los niños. ¿Cuánto riesgo acepta una madre para asegurarse de que estarán alimentados mañana? Y frente a la cara de aquel extranjero, con dientes que parecían nunca haber perdido la costumbre de sonreír por si acaso, la balanza se inclinó. No fue un razonamiento largo. Soledad, que sabía lo que significaba mirar de frente al hambre, sintió más fuerte la responsabilidad de salvar una vida que la tentación de mejorar la suya. «No te vamos a entregar», dijo en voz baja, en español, pudiendo quizá no saber si él la entendería. «Aquí nadie te va a entregar». Fue una promesa improvisada, sin calculadora. Mateo miró desde la esquina, con el ceño fruncido como si quisiera medir también su propia valentía. Las gemelas se acercaron con ojos de curiosidad que mezclaban miedo y fascinación. Tadeo no entendía, pero agarró un trapo de la mesa como si prepararas un ritual de curación. Soledad hizo lo que había hecho toda su vida. Improvisó. La curación sería a medias y con lo que tuvieran. No era para médicos ni para hospitales caros. Don Elías, el tendero que conocía a la familia desde que Mateo había sido pequeño, era la primera persona a la que llamó Soledad en secreto. Era un hombre con ojeras de haber pasado la vida cuidando a otros, y un cajón lleno de remedios que vendía a crédito a quienes, como ella, tenían pandemia de precariedad. «Llévate la penicilina para el ganado», le dijo él con una voz que siempre parecía pesar cada palabra. Pareció una broma, pero no lo fue. La penicilina de uso veterinario era, en ese contexto, una de las pocas cosas que se conseguían sin hacer preguntas. Don Elías hizo una mueca, le pasó la caja envuelta en papel marrón y añadió, como quien comparte un secreto: «Y si te atoras con algo, ven por mí. Pero con cuidado, que Valles anda husmeando estos lados». Comenzaron a limpiar lo esencial. La sangre seca se humedeció con agua caliente y una mezcla de mezcal que Soledad calentó hasta que la cocina olió a alcohol y a hogar. Frotó con manos expertas que conocían el cuerpo humano de tanto curar raspones y cortadas de niños que no podían evitar caerse. No aplicó nombres médicos. Untó resina de árbol que doña Rosa, la curandera del pueblo, le había dado una vez para las heridas más superficiales. Puso compresas y adaptó vendas con paños limpios. Evitó palabras que asustaran a los niños. Les dijo que era un hombre cansado y que vendría a contar historias. A cambio, pidió a Mateo que hiciera guardia una noche y que trabajara silencioso al no encender la radio. La casa improvisada se transformó en un santuario frágil. Alex Thompson, pues ese fue el nombre que pronunció a trompicones en inglés que alguien tradujo, no era un desconocido sin historia. Era un estudiante americano de 20 y tantos años, según contó luego a trozos, que andaba por la sierra investigando algo que no llegó a nombrar del todo. Había una mezcla de trabajo académico y curiosidad juvenil en su voz, como la de cualquiera que cree que una libreta y un par de fotos pueden hacer temblar los muros del silencio. Según su versión, había visto algo que no debía ver. Vio a hombres cargando madera de madrugada, vio documentos y recibos que no concordaban con los permisos, y vio rostros conocidos del pueblo en compañía de camiones que llegaban de madrugada con remos de madera. «They wanted me gone», balbuceó en una mezcla de ira y fatiga. «They said 50,000 if someone made me disappear». Soledad no hizo preguntas que apuntaran demasiado alto. No era su oficio el ajustar cuentas con empresarios ni con policías. Pero sí vio en su voz el tipo de miedo que hace que la gente deje de creer en explicaciones sencillas. En el pueblo, según relatan los vecinos, y como advertencia susurrada, había poderosos que no soportaban curiosos. Algunos hablaban del nombre de don Artemio, el empresario del serrín y de las puertas de madera, con un gesto que combinaba respeto y recelo.
Las conversaciones terminaban cuando alguien pronunciaba su apellido. Se decían cosas como «según cuentan» o «así lo relatan». Lo mismo ocurría con el comandante Valles, que llegaba en una pick-up con la claridad de quien tiene la ley del lado, o al menos la costumbre de aplicarla con los puños. Su autoridad era un rumor en la cara del viento. Soledad abrió la ventana mínima y miró la noche. La sierra no era solo árboles, era terreno de decisiones hechas a cuchillo. La vida se transformó, por unos días, en un acto de conspiración silenciosa. Los niños aprendieron a hablar bajito. Mateo, con una mirada que quería arreglar el mundo, fue quien fabricó una camilla con listones y mantas para que Alex pudiera recostarse. Luna y Estrella, que aún tenían la ingenuidad para convertir cualquier mano en diversión, se sentían protagonistas de un juego secreto. Tadeo permanecía al margen, con la severidad infantil de quien entiende más de lo que aparenta. Soledad, por su parte, se movía entre las rutinas como si fuera la directora de un pequeño ejército. Lavaba, hervía agua, hacía de comer y en las horas quietas hablaba con Alex en un español rudimentario que ella iba aprendiendo. Él, con dificultades para articular ciertas palabras, le mostró una fotografía arrugada de su familia, un padre que parecía profesor y una madre que sostenía una taza de café con manos seducidas. Mostró también una libreta con notas y dibujos que hacía pensar en alguien que no esperaba acabar escondido bajo un suelo de madera en la Sierra Mexicana. La tensión aumentó con señales pequeñas, un perro que comenzó a aullar en la distancia, un rumor de motores que se acercaban a la carretera y se apagaban, una camioneta que se detuvo una noche y de la cual no bajó nadie. Don Elías se hacía cada vez más frecuente, trayendo comida y una palabra de aliento. «Cuidado con la policía», le dijo una vez a Soledad en un susurro que no era solo de la experiencia. «No preguntes, pero ten cuidado». No habló de nombres. Don Elías conocía los atajos de la solidaridad, era amigo de los que necesitaban y astuto en cómo dárselo sin convertirse en noticia. A medida que Alex mejoraba, su mirada se endurecía y se abría en fragmentos. Contaba que había sido perseguido esa madrugada, que había corrido por veredas, había sido alcanzado y golpeado, que algunos hombres le habían dicho claramente que su vida valía la suma que habían anunciado. Él no sabía exactamente quiénes eran, solo que eran hombres con patrones de camioneta y botines fuertes, y que las voces que daban la orden tenían el peso del dinero y del miedo. «No hables, o desapareces». No usó nombres propios con certeza, solo gestos que apuntaban a una red que sobrevolaba el pueblo, un poder que hacía callar a la gente. Soledad lo escuchó y sintió miedo por segunda vez, no por ella exactamente, sino por lo que podría pasarle a Mateo y a los demás. ¿Qué pasaría si esos hombres, por dinero, decidieran que en aquel remolque había alguien a quien anteponer al silencio? Ya no se trataba solo de proteger a un desconocido, era decidir si la vida de sus hijos se ponía en juego por un acto de compasión. Pero había algo más. En su cuerpo, en sus manos tocadas por el trabajo duro, la elección no fue moralista ni heroica por glamour, fue el gesto de quien no puede ignorar a otro que sufre. Ser madre la dotó de un coraje que no pedía aplauso. Hubo noches en las que Soledad se despertó sudando, imaginando camiones que pasaban a toda velocidad por la pista, imaginando la puerta del remolque abriéndose como una boca. Rezó en silencio una oración breve, apenas un susurro. «Señor, dame fuerzas». Fue la única vez que la oración surgió en primera persona, íntima y sin grandilocuencia. No pidió milagros ni promesas de oro, pidió un poco de fuerza para seguir haciendo lo que debía. Esa oración, suprimida y sencilla, fue el reflejo de su fe, no una fórmula, sino un sostén. Mientras tanto, las llaves de la comunidad giraban en conversaciones en las sombras. Algunos vecinos les traían tortillas envueltas con discreción. Otros, como Doña Rosa, la vieja curandera, enviaban baldes con suposiciones y una palabra de advertencia. «Apúrate, muchacha. No te fíes tanto de las buenas acciones cuando la gente tiene hambre de dinero». Era una palabra firme que no pretendía disuadir la humanidad, sino protegerla. Doña Rosa también dejó una bolsita con hierbas, «para que duerma mejor», dijo. Había gestos de cuidado, y al mismo tiempo un recordatorio de que el pueblo no era un lugar seguro para actos que pudieran atraer la atención del poder. Los días se sucedieron con el ritmo de una obra de teatro, en la que cada actor sabe su papel.
pero el guión puede cambiar en cualquier momento. Alex fue recuperando fuerzas, y con la fuerza, la necesidad de actuar. Tengo que irme, decía en inglés. I have to tell somebody. Soledad, que le había otorgado refugio, entendió que su presencia en el remolque ya no era sostenible indefinidamente. La conversación sobre la huida empezó a barajarse entre murmullos y mapas dibujados en una libreta. Caminos de huida, gente que podía ayudar, posibles puntos de encuentro. Don Elías habló de una comunidad que llamaban La Escondida, un barrio a varias horas, que según algunos, siempre acogía a quien era perseguido. No era un plan seguro, pero era una alternativa, una red de solidaridad que funcionaba cuando la ley local daba la espalda. Pero no fue la lluvia de planes lo que cerró el capítulo inicial, sino un ruido en la noche que dejó en suspenso la respiración de todos. Era el ronco de una camioneta que no debía estar allí, el crujir de hojas pisadas con la intención de llegar a un punto concreto. Mateo miró a su madre con ojos que ahora ya no eran solo de niño, eran ojos que comprendían la urgencia. Soledad tuvo por un instante la imagen de sus hijos dispersos por el campo como bolitas que una mano poderosa podía recoger. Su mano apretó la de Luz, pequeña y tibia, y en su pecho se hizo un nudo de decisión que era a la vez materna y valiente. Entonces alguien golpeó la chapa del remolque. Primero uno, después otro. Era un golpe que pedía abrir. Soledad contuvo la respiración. Afuera sabían a la vez que la noche podía traer tanto a quien protege como a quien exige cuentas. Ella se acercó a la puerta. La madera crujió y el frío del metal le entró por las rendijas. Escuchó la voz grave de un hombre fuera, que dijo algo que a nadie en la familia le fue posible identificar con claridad, pero que llevaba la cadencia de un mandato. ¿Hay alguien ahí? Abran. En ese momento, la decisión de permanecer en silencio o de responder se volvió mayor que sus miedos. Adentro, el silencio de los niños se volvió denso. Fuera, la noche parecía contener la respiración. Soledad posó la mano sobre la chapa, cerró los ojos y buscó, en la memoria rota de su vida, un gesto de valentía que ya conocía. No se trataba de ser héroe, se trataba de proteger a los suyos y a la vez a ese joven de ojos cansados que, sin saberlo, había puesto a la familia frente a la más difícil de las encrucijadas. La luz de la luna trazó sobre la chapa una franja plateada, y por un instante la mujer pensó en Ramiro. Lo vio acercarse a cargar madera, lo oyó reír hacia el campo. La imagen le dio un poco de calor. Entonces susurró, apenas, una frase que no era sermón ni promesa: «No los entrego». Después de decirla, se preparó para lo que viniera. Afuera, la voz insistía. Adentro, todo continuaba siendo una pregunta. ¿Qué sucedió cuando la viuda se estableció en ese remolque en el bosque? Aquella noche, la respuesta comenzaba a escribirse con los pasos que aún no se decidían a dar. Si esta historia te conmueve, suscríbete para seguir escuchando relatos de coraje y fe en los que la humanidad se pone por delante del miedo. La chapa tembló una vez más, un golpe seco que pareció querer atravesar la madera y llegar hasta los huesos de los que estaban dentro. Soledad permaneció inmóvil, la mano pegada al frío, los dedos de Luz enrollados en su camiseta. Afuera volvieron a golpear, más fuertes, como si la noche quisiera arrancar la verdad de entre las tablas. Mateo sostuvo la linterna con las manos que le habían dado prisa en crecer. Su respiración era un reloj que marcaba segundos que podían ser años. La voz fuera volvió a hablar. Esta vez la oyeron con más claridad, una orden que no admitía demora. «Abran, sabemos que hay gente ahí. Abran o abrimos nosotros». El acento tenía la aspereza de la autoridad que acostumbra la violencia. No era solo la voz de un vecino curioso. Entró en la frase la posibilidad de un registro, de un destrozo, de preguntas que no buscarían respuestas, sino culpables. Soledad cerró los ojos por un instante y repasó en silencio las opciones que ya había tanteado en sueños. Abrir y arriesgarse a que acabaran por descubrir a quien dormitaba bajo el suelo. Mentir y ofrecer un refugio que se rompía en cuanto alguien al otro lado de la chapa decidiera sin piedad. O quedarse callada y confiar en que la noche guardaría su secreto. No pensó en heroísmos,
solo en respirar un minuto más con sus hijos. «No hay nadie», dijo al fin, con la voz pulida por la costumbre de callar lo que más duele. «Estamos solos, señor». Hubo un silencio afuera, luego un ruido de pasos que se alejaban, como si alguien ignorara algo que prefería no desenterrar. La tensión no se disolvió. Si algo quedaba claro, era que el peligro había olido su rastro y que la paciencia de quien lo perseguía no sería infinita. Esa misma noche, mientras las sombras se pegaban al remolque, Soledad y los niños empacaron a medias, lo imprescindible, unas mantas, la libreta de Alex, esa libreta que ahora ella guardaba bajo su colchón como si fuera un tesoro con punta de espada, y un poco de comida. El plan no necesitó palabras grandes, se diseñó en gestos rápidos, en manos que ya sabían hacer milagros. Don Elías apareció como quien aparece cuando la necesidad no tiene timbre, con una linterna, 2 termos de café y una mirada que no juzga, que calcula. Hablaron en susurros. Él había estado rondando la sierra con cautela, haciendo lo que sabía hacer, medir tiempos y ofrecer discreción. Hay un sendero por la ladera que nadie usa. Bajando al cañón se puede salir al otro lado. No podemos dejarlo para la mañana, dijo, y al nombrar el cañón la voz se hizo más grave, porque allí la noche no perdona. Hablaron del chivo, que conocía los vericuetos del terreno, de la camioneta vieja que serviría de distracción si hacía falta, de don Chema que podía fingir una pelea para atraer a curiosos. Todo fue un mapa construido con retazos de lealtad. La decisión se tomó antes del alba. Hubo prisa sin desorden. Mateo cargó a Luz contra el pecho de su madre. Las gemelas sujetaron el cuello de la camilla casera donde Alex se recostaba. Tadeo llevó una bolsa con pan y una muñeca. Alex, apoyado en mantas, tenía los ojos que ya no eran de la persona que había llegado escondida. Había en ellos una mezcla de urgencia y agradecimiento que le daba a Soledad una razón para avanzar sin mirar atrás. Antes de salir, la mujer rozó la fotografía de la familia de Alex con el pulgar, como quien pide permiso. No hubo una oración pública, hubo un susurro. «Señor, danos paso». Y la noche pareció abrirse lo suficiente. La huida empezó con pasos que evitaron el camino de siempre. Entraron por entre los pinos, donde el suelo respiraba hojas y no polvo de carretera. La primera parte fue calma, casi festiva por lo ridículo de la valentía. Mateo silbando una melodía que aprendió en la escuela, Luna y Estrella sosteniendo la mano de Tadeo para que no resbalara. Pero la sierra guarda secretos y rencores, y pronto se tradujo en peligro, cerca del borde del cañón, donde la vista se rompe y se descuelga en capas. El chivo aguardaba con una cuerda enrollada y las manos como nudos de leña. Era hombre de voz baja, con cicatrices que no gustaba explicar. Ayudó a preparar la camilla. Tablas, mantas, una correa hecha con trapos. Ataron a Alex con cuidado. Protegieron la herida del roce. Pusieron agua en termos que mantendrían el calor. El descenso prometía ser el tipo de acto que una madre recuerda hasta que le borran la memoria por fatiga. Cayeron en la pared del cañón como si fueran una convicción suspendida. Cuerdas que se tensan, manos que se agarran, respiraciones que son bálsamo. Mateo bajó primero con Alex, sus dedos blancos alrededor de la cuerda, como si cada nudo fuera una palabra que no se podía pronunciar. Soledad bajó después, con Luz atada a su pecho. La mochila con los pocos billetes golpeaba su espalda. A mitad del descenso, una piedra se soltó y rodó con un sonido que pareció gritar. Los disparos no tardaron en responder al ruido. Una ráfaga de balas que buscó la sombra y solo encontró viento. Nadie fue alcanzado, pero el peligro dejó un temblor profundo en los huesos de los niños. La noche en el cañón fue larga. Bajaron arrastrándose a veces, sentados en salientes, con la espalda pegada a la roca, la llama de una linterna que no podía ser permanente. En la altura se escuchó una camioneta. Luego, el silencio. Nadie cantó mucho. La tensión hacía que los sonidos parecieran acusaciones. En el lecho del río, cuando el sendero lo permitió, caminaron descalzos algunos tramos para no hacer ruido. La piel de los pies se endureció, las ampollas aparecieron, pero se mantuvieron en marcha. En esos momentos, la solidaridad se hizo práctica. Mateo masajeaba los pies de su madre con resina tibia. Luna y Estrella contaban historias para ahuyentar los malos pensamientos. Tadeo inventaba oficios para los árboles que les componían camino. Atravesar el desierto que seguía fue entrar en una página que alguien había escrito con calor y con sed. El día los sorprendió todavía en movimiento. El sol empezó a horadar la piel.
Las provisiones eran escasas, un bidón de agua cada tantos pasos, racionado como si fuera un bien sagrado. La piel de Alex estaba pálida, pero ahora ya hablaba, con frases sueltas. Water, down, embassy. Soledad le daba sorbos, con miedo de que hablar fuera a gastar fuerzas. El polvo se pegaba a las vendas, a la ropa, a las lágrimas que nadie derramó, porque había que gastar fuerzas en cosas más urgentes. Cruzaron el desierto con el aire caliente que rasgaba la garganta, con el murmullo de la comunidad detrás como un rumor de esperanza. Doña Rosa y otros de la Escondida habían prometido recibirlos y ejercer de asilo. Hubo momentos en que la desesperación amenazó con ser más sólida que la voluntad. El bebé, Luz, había pasado horas inquieta, su hambruna haciendo que el pecho de su madre fuera un puerto. Soledad improvisó jaleas con agua de mezcal y un poco de harina para calmar la aventura de la niña. En una atalaya, Mateo se desplomó, con los músculos temblando. Soledad lo miró con una ternura que no cabía en la voz. «Sigue, hijo. Si caes, nos caemos todas». Él la miró y hubo en los ojos de adolescente un brillo de quien comprende la altura del sacrificio. En el tramo más difícil, cuando la camioneta vieja que lo seguía empezó a acortar distancias, el Chivo propuso una maniobra que no era otra cosa que un acto de engaño. Dividieron el grupo, enviaron a 2 hombres, don Chema y un amigo de El Chivo, a hacer ruido y prender una fogata más adelante, creando la ilusión de un campamento que merecía búsqueda. Esa noche, la búsqueda se desvió. En la cumbre se escucharon voces que se acercaban al fuego falso. Luego se apagaron. La estrategia funcionó porque actuaba sobre lo que los perseguidores esperaban, un rastro demasiado visible. En su lugar, el grupo real pegó un giro y tomó un atajo que nadie pensaba usar. Cuando llegaron a la Escondida, el alivio fue un signo pequeño, puertas abiertas, rostros que no preguntaban por nombres, sino por hambre y por heridas. La comunidad era un tejido de casas apiñezas, mujeres con manos de costura, hombres que conocían las rutas y ancianos con memoria de persecuciones. Doña Rosa, al ver la herida de Alex, hizo un gesto como quien reconoce una mala compañía, y se ofreció sin retórica. «Aquí hay manos», dijo, «aquí hay gente». Lo llevaron a una choza donde el aire olía a hierbas y a pan recién hecho. Le quitaron las vendas sucias con profesionalidad serena. Limpiaron lo que había que limpiar con compresas templadas. Aplicaron ungüentos que si no curaban, calman. Hablaron la lengua del cuidado. Palabras cortas, gestos firmes. La vida en la Escondida fue un tiempo de lentitud recuperada. No había prisa, porque el peligro se había quedado en la parte alta del mundo. Alex durmió muchas horas. La fiebre cedió a medias y luego volvió a ceder. Fue allí donde, por primera vez desde que se había escondido debajo del remolque, empezó a contar con nombres y fechas. «Vi recibos», dijo, y mostró una hoja arrugada con números que alguien tradujo como pruebas de contratos, de madera sacada sin permisos oficiales. Señaló que había camiones que salían de noche, que los apellidos que se repetían eran los de empresas con mucho peso en la región. «They paid for silence», alcanzó a decir. Y entonces, como siempre que hablaba de los poderosos, la frase vino con su prisa. «They will look for me». La comunidad actuó en varios frentes. Por un lado, cuidó de los heridos. Por otro, tejió una red para que la verdad no quedara encerrada en un asistente que no hablaba el idioma local. Había un grupo de mujeres encargadas de enseñar al joven a hablar mejor el español. Había otros que sabían comunicarse con periodistas de la ciudad, con activistas que circulaban en la capital. Alex, con la ayuda de una mujer que una vez trabajó en una universidad de la ciudad, escribió su testimonio en un español asistido, con fechas y lugares. La libreta que había guardado en la noche inicial se convirtió en un dossier, una pieza clave para que alguien escuchara con más que curiosidad. No fue una ruta inmediata. El acceso a prensa, a consulado, requiere pasos y tiempo. Pero la constancia tiene otra manera de pesar. Poco a poco, la historia empezó a filtrarse fuera de la Escondida. Un periodista independiente, atraído por rumores que circulaban en la ciudad, llegó y escribió un reportaje que hablaba de contratación irregular de madera, de permisos supuestamente falsos y de hombres que no toleran la mirada de quien investiga. En algunos tramos de la nota se leía un cuidado, según el testimonio de Alex, según relatan vecinos.
Esas palabras pusieron en las manos de organizaciones y de defensores de derechos humanos algo que podía convertirse en fuerza. La denuncia pública no fue una promesa de castigo inmediato, pero sí fue un soplo que rompió una superficie de silencio. Con el reportaje llegaron más voces, gente que había visto camiones de noche, trabajadores que temían contar por miedo a represalias, familiares que pedían anonimato. La suma de relatos empezó a dibujar una trama con nombres que antes temblaban en medianoche. Con el tiempo, y aquí la historia se pliega a la complejidad de los procesos, la presión mediática y el empuje de organizaciones civiles provocaron que instancias superiores pusieran atención. Según las versiones recogidas por quienes siguieron el caso, algunos funcionarios y allegados a empresas que aparecían en las denuncias fueron investigados y en ciertos episodios hubo detenciones. No haré eco de sentencias porque la historia que sostengo es la que vivieron las personas. La justicia tomó caminos lentos y jurídicamente complejos. Lo que sí puede decirse con certeza desde la experiencia de Soledad y su familia fue el efecto práctico. La atención, la visibilidad, modificaron la percepción de impunidad que antes abrazaba la región. La presión pública abrió discusiones, generó muestras de solidaridad y permitió a quienes habían sido silenciados alzar la voz. Mientras todo eso ocurría, la vida de los Martínez siguió su curso, con la mezcla de normalidad y reconstrucción que tiene toda familia desplazada. La Escondida les dio un respiro, pero no era un final. La comunidad coordinó la posibilidad de emigrar a otra ciudad para buscar asilo o mejores condiciones. Con la ayuda de organizaciones, se gestionaron papeles temporales, se tramitó asistencia médica y se buscó la manera de proteger a los niños en una escuela diferente. La decisión de marchar no fue fácil. Dejar la sierra era desprenderse de memoria, de amigos, de un territorio que también forma parte de la identidad. Sin embargo, la posibilidad de que la sombra volviera a posarse sobre ellos fue suficiente para repetir el gesto de armar maletas con lo poco que se tiene. Alex, por su parte, se recuperó lo suficiente para desplazarse por sus propios medios hacia la ciudad. Allí, con el testimonio ya redactado, contactó a su embajada y a organizaciones que le ofrecieron apoyo legal. Con la intervención de periodistas y defensores, su declaración comenzó a tener alcance nacional e internacional. En sus cartas y llamadas a Soledad, cartas y llamadas que la distancia hizo más largas que las respuestas, hablaba con gratitud y con una culpa que no sabía cómo expresar. «Tu familia me salvó», escribía. «No puedo pagar lo que hicieron, solo puedo contar la verdad». Sus palabras fueron un hilo que mantuvo la relación viva. No era lazo de dependencia, sino de deuda moral. Pasaron los meses y luego los años. La migración les dio a los Martínez una seguridad nueva, frágil pero real. Mateo, que había soportado la cuerda y la noche, se convirtió en la columna que aún tenía años por delante. Su fortaleza lo convirtió, con el tiempo, en quien llevaba el peso de la familia, y más tarde en quien plantaría raíces en la ciudad donde finalmente pudieron establecerse. Luna y Estrella crecieron con la idea de que la valentía puede heredarse. Tadeo encontró amigos en la escuela y aprendió a hablar en plural. Nosotros pasó a designar otro territorio. Luz, años después, sería la que más sonreía cuando la nieve cubrió el suelo que antes estuvo lleno de polvo de desierto. Soledad encontró trabajo en un lavadero, luego en una pequeña cocina, donde su habilidad para hacer mucho con poco se transformó en salario. La penuria no desapareció del todo, pero la familia se sostuvo. Cada gasto importante era consultado con una gravedad que mantenía vivos los acuerdos hechos en la noche del remolque. Alex, por su parte, volvió en ocasiones, según el relato, con papeles en regla y con algo que no tenía al principio: la certeza de estar en deuda con una mujer que no había preguntado por su pasaporte antes de protegerlo. Su carrera no fue fulgurante, pero sí diáfana. Trabajó en investigación y cooperó con organizaciones que defendían a periodistas locales. Jamás dejó de repetir, con la modestia del que reconoce favores mayores, que la familia que le dio refugio le había devuelto la posibilidad de contar y vivir. La llamada que cambió el curso de la memoria ocurrió años después, una noche de invierno. Alex estaba en Colorado por motivos de trabajo. Su vida había tomado un cauce que le permitió enviar, por primera vez, una invitación concreta.
Quiero verles, dijo por teléfono. He hablado con la organización que nos apoyó. Quiero agradecer en persona. Soledad, que ahora vivía lejos de los pinos y del cañón, con una bufanda recién tejida y las manos ásperas de la cocina, aceptó con la incredulidad de quien no espera milagros, pero sí pequeños reencuentros. El encuentro fue en un café con ventanas que dejaban ver la nieve caer en copos lentos. Allí, por primera vez en años, Soledad vio al hombre que una vez estuvo debajo de su suelo, no como el joven asustado, sino como un adulto que llevaba en el rostro la marca de la experiencia. Alex llegó con un abrigo que no parecía del todo suyo, demasiado fino para la sierra, demasiado cuidado para quien había vivido la noche, y una caja envuelta en papel marrón. Detrás, a cierta distancia, pero con la estatura que le daba responsabilidad, Mateo entró con la mirada de quien sabe que aquella mujer a la que cuida ahora tiene su propia historia de coraje. La conversación fue una especie de ceremonia. Ax, como lo llamaban a veces, habló de la investigación que había promovido y de los obstáculos que tuvo que sortear. Dijo las palabras con cautela. Hubo presiones, contó. Según mi testimonio y por lo que recogieron periodistas y organizaciones, hubo investigaciones. No puedo afirmar sentencias, el proceso fue largo, pero la atención cambió las cosas. No adornó con triunfalismos, habló de lentejas y papeles, de abogados que llamaban a medianoche, de la paciencia que requiere la justicia cuando bulle y cuando se topa con poder. La narración no buscó darle a Soledad una corona. En cambio, le ofreció algo más tangible, reconocimiento y una promesa cumplida, la ayuda para regularizar la situación de la familia ante autoridades de asilo, asesoría que les permitió permanecer sin el miedo constante a la deportación. Soledad, sentada con las manos envueltas en otra taza, miró la nieve. Pensó en el remolque oxidado, en el olor a pino y aceite, en las manos de Mateo trepando cuerdas en el cañón. Pensó en Ramiro, en la risa que alguna vez llenó el ambiente y que ya no volvería, salvo en los retazos de recuerdos. Y entonces miró a Alex y sonrió con una apertura que no se mide en palabras. Compré un techo con lo que me quedaba, dijo, y la frase venía con la simpleza de quien ha hecho cuentas largas, pero terminé comprando algo mejor. Se tocó el pecho después, como quien señala un lugar donde la casa ahora estaba erigida. Compré dignidad, añadió. No era lujo retórico, era una sentencia pequeña y cierta. El reencuentro cerró con abrazos, con fotos, con la presencia de los hijos que ahora eran casi hombres y mujeres, con luna y estrella que se reían por algo que solo ellas entendían. Alex se inclinó y besó la frente de Soledad con el respeto que se debe a quien salva vidas sin pedir nada. Le dejó además un sobre con papeles que representaban parte del apoyo que había prometido. Asesoría, contactos, un billete para empezar de nuevo. No era dinero que borrara todas las angustias, pero sí era la confirmación de que su acción no había sido un espejo vacío. En los años que siguieron, la familia se estableció con una mezcla de prudencia y confianza. Mateo trabajó como mecánico y con su salario alquilaron una pequeña casa. Luna y Estrella estudiaron, cada una con sus pequeñas revoluciones. Tadeo encontró un oficio y Luz creció entre la nieve y los cuentos de la sierra que ahora sonaban a leyenda. Soledad, a pesar de los achaques, conservó la capacidad de reír. Su vida no se volvió impecable con un gesto. Hubo días de angustia, facturas impagas y la necesidad de ingeniárselas cada invierno. Pero la sombra de la intolerancia que antes los perseguía se hizo más pequeña. Había una red que los cuidaba, amigos que se habían quedado, don Elías que guardó cartas, doña Rosa que aún mandaba bolsas con hierbas en los cumpleaños. La pregunta del principio, la que cortó la noche como un filo, encontró su respuesta en actos que, por modestos, son grandes. El remolque dejó de ser solo una lámina oxidada y se transformó en el lugar donde se decidió priorizar la vida sobre la seguridad material inmediata. La acción de Soledad no fue singular en su brillo, sino en su disciplina. No buscó el aplauso ni la gloria, buscó, con la radicalidad de la necesidad, salvar una vida. Esa decisión tuvo efectos en cadena.
Proporcionó a Alex la posibilidad de contar, de llevar la noticia fuera de la sierra. Permitió a sus hijos sobrevivir y crecer. Forzó, según los relatos que llegaron después, a que ciertas estructuras que se creían intocables se resquebrajaran bajo la presión de la transparencia. No se trata, sin embargo, de un final triunfal en clave de película. La historia dejó cicatrices y preguntas sin cerrar. La distancia con el pueblo natal, el precio de las denuncias, el peso de la memoria. Algunos vecinos hablaron de traición por haber expuesto nombres y contratos. Otros celebraron que la verdad tuviera un lugar donde posarse. Las autoridades, en muchos casos, mostraron la lentitud que suele acompañar los procesos cuando el poder económico se encuentra en la plaza. Pero el ruido que generó la valentía de una mujer pobre fue suficiente para demostrar que la historia cambió de curso. Lo que antes era susurro se transformó en voz. Años después, en una carta que Alex le envió a Soledad, escribió algo que cerraba con la sencillez de lo esencial. Me escondiste bajo tu suelo y me enseñaste que la dignidad vive en las acciones pequeñas. Pagué con palabras la deuda que no podía saldar con dinero. Conté lo que vi y seguí adelante porque ustedes me dieron la posibilidad de hacerlo. No hay forma de devolverlo del todo. Soledad dobló la carta con cuidado y la guardó junto a la fotografía de Ramiro. La casa era otra, pero en ella habitaba la misma mujer que una vez limpió tablas podridas con uñas negras de hollín. La diferencia era que ahora, cuando la nieve cubría la calle, la forma de mirar al mundo era menos de quien espera migajas y más de quien exige justicia para los que no tienen voz. Si la historia sirve de enseñanza, es porque demuestra que la decisión de una persona puede ser el aliento que evita que otra caiga en el olvido. No hay en ella promesas de milagros inmutables, hay más bien una acumulación de gestos que se vuelven fuerza. Soledad no buscó ser héroe, se limitó a hacer lo que su dignidad le permitía. En ese acto, la comunidad que la cobijó después, la Escondida, Don Elías, Doña Rosa, el Chivo, encontró la razón para sostener la verdad y para auxiliar la reconstrucción de vidas rotas. La última imagen que quedó en la memoria de quienes vivieron aquellos días fue la del reencuentro en la cafetería, la nieve cayendo como si el mundo quisiera limpiarse, las manos de Soledad cubiertas por otra mano, la mirada de Alex que no pudo contener la emoción. Ella, que una vez compró un remolque con las pocas monedas que le quedaban, se permitió decir frente a todos una frase que sintetizaba la lección. Con esas monedas compré techo, sí, pero con lo que hice bajo el techo, compré algo que no se puede vender, la dignidad de saber hacer lo correcto cuando nadie mira. ¿Qué sucedió entonces cuando la viuda se estableció en ese remolque en el bosque? Sucedió que una mujer eligió la vida por encima del miedo, y que esa elección tuvo consecuencias que se ramificaron más allá de su pequeña familia. Salvó una vida, ayudó a sacar a la luz una trama de silencios, y construyó, con manos humildes, una lección de solidaridad. No todo fue resuelto en instancias de justicia inmediata, muchas cosas quedaron en el terreno de lo que tarda en gestarse, pero hubo un resultado tangible, la posibilidad de contar la verdad y de comenzar a curar. Si esta historia te ha conmovido y te deja pensando, cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Soledad? Comparte este relato con alguien que valore la valentía cotidiana y suscríbete si quieres escuchar más historias de fe, coraje y humanidad.